Antes de iniciar, dale like y prepárate para sumergirte en un misterio que te llevará al corazón de una aldea olvidada, donde los susurros guardan secretos que desafían el tiempo y el olvido. ¿Estás listo para escuchar la voz que nunca muere? La aldea de los susurros. Capítulo 1. El último tren a Gwangeon. La lluvia golpeaba el techo del tren como si fuera un tambor de guerra. Eran las 11:57 p.m. cuando Soo-min subió apresuradamente al último vagón del tren nocturno con destino a Gwangeon, un pequeño pueblo al sureste de Corea del Sur que apenas aparecía en los mapas. Su madre acababa de fallecer, y según el testamento, debía recoger una vieja llave y unos documentos que su abuela conservaba en esa remota aldea donde nadie de la familia hablaba mucho. Los vagones estaban prácticamente vacíos. Solo un anciano dormía en el asiento del fondo y una mujer de rostro cubierto por una capucha tejía algo en silencio. Soo-min se acomodó junto a la ventana y, mientras el tren avanzaba, observó cómo la ciudad desaparecía entre la neblina. La voz metálica del altavoz anunció la próxima parada. Estación Gwangeon. Próxima parada en 43 minutos. Pero algo no cuadraba. Sacó su celular. No tenía señal. La batería bajaba más rápido de lo normal, como si algo la drenara. El tren parecía avanzar en línea recta, pero por la ventana no se veían luces, ni carreteras, ni siquiera montañas. Solo niebla. Niebla espesa, como leche derramada sobre un cristal. La mujer de la capucha se giró hacia ella y habló sin mover los labios. No mires por la ventana cuando pasemos el puente. Soo-min se congeló. ¿Qué dijo? Pero la mujer volvió a su labor, como si nada hubiera pasado. El tren frenó de golpe. No había estación. No había señal de nada. Soo-min se asomó por la ventana, y allí estaba, un puente colgante de madera vieja, cruzando sobre un abismo sin fondo. No agua. No tierra. Solo oscuridad. Entonces lo escuchó. Un susurro. Vuelve, se giró bruscamente. Nadie hablaba. El anciano aún dormía, la mujer seguía tejiendo. Ven con nosotros, las voces venían de la ventana. Soo-min no quería mirar, pero no pudo resistirse. Y entonces lo vio. Un rostro pálido, sin ojos, sin boca, presionado contra el cristal como si flotara en la niebla. No parecía un reflejo. Estaba afuera, suspendido en el aire. Y luego, como si ese rostro invisible exhalara un grito, el vidrio comenzó a congelarse desde fuera. Corrió hacia la mujer, desesperada. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? La mujer alzó la vista. Ya te escucharon. ¿Quién? Los que no descansan. La anciana le tendió un hilo rojo. Átate esto en la muñeca. Si no llegas con él intacto a la aldea, no entrarás. Soo-min ató el hilo sin entender. El tren avanzó, el puente quedó atrás, y en cuanto pasaron al otro lado, la niebla desapareció como si alguien la hubiera apagado. Del otro lado no había estación. Solo un andén de piedra agrietada, faroles de aceite, y un cartel de madera negra tallado a mano. Bienvenida a Gwangeon. Cuidado con lo que escuchas, el anciano ya no estaba. Soo-min juró haberlo visto allí, pero su asiento estaba vacío, con una pequeña flor blanca colocada encima. La mujer también desapareció. Soo-min descendió del tren, que arrancó de inmediato sin darle tiempo de pensarlo. El silencio era absoluto. Caminó hasta la entrada del pueblo. Las casas eran viejas, construidas en estilo Hanok, pero las tejas estaban rotas y algunas puertas colgaban abiertas, como si el pueblo hubiera sido abandonado deprisa. Sin embargo, de vez en cuando, una ventana se cerraba sola. O se oían pasos en callejones vacíos. En la plaza principal, una niña la esperaba. Tenía un vestido blanco y sostenía un farolillo de papel encendido. Su voz era débil. Tú eres Soo-min. La nieta de la señora Yoon. ¿Cómo lo sabes? La abuela me dijo que vendrías. Te está esperando, pero no en su casa. La niña le tomó la mano. Te está esperando en el santuario. Soo-min sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué santuario? La niña no respondió. Caminó entre calles angostas hasta llegar a un camino de piedra que ascendía hacia una colina. A los lados, linternas de papel comenzaban a encenderse solas. El aire olía a incienso, y a algo más.
Apodrido. Cuando llegaron al final, una estructura de madera similar a un templo la aguardaba. Tallada con símbolos que no reconocía. La puerta estaba entreabierta. La niña se detuvo. Hasta aquí te acompaño. Y desapareció. Así, sin moverse. Como si se deshiciera en niebla. Soo-min tragó saliva y entró. Dentro, la luz era tenue. Sobre un altar, yacía una anciana envuelta en telas blancas. No respiraba. No se movía. Pero en su mano sostenía una caja de madera. Soo-min se acercó con respeto. La anciana era su abuela. Pero no estaba muerta. Soo-min, los ojos se abrieron lentamente. Debes tener cuidado, ya no perteneces al mundo de los vivos. Soo-min retrocedió. ¿Qué? La llave no abre una puerta. Abre un límite. Y con su última exhalación, la anciana le entregó la caja. Cuando Soo-min la abrió, una voz resonó desde adentro, profunda y lejana, como si saliera de un pozo sin fondo. Gracias por liberarnos. La puerta del santuario se cerró sola con un estruendo. Y la niebla comenzó a subir la colina. Soo-min intentó correr, pero el hilo rojo de su muñeca empezó a deshacerse, hebra por hebra. Y con cada hebra que caía, una voz más la llamaba por su nombre. La aldea de los susurros. Capítulo 2. El eco bajo la tierra. La niebla descendía por la colina como una criatura viva, envolviendo cada rama, cada piedra, cada respiro. Soo-min apretó la caja de madera contra su pecho mientras descendía tambaleando por los escalones del santuario. El hilo rojo atado a su muñeca vibraba, y las fibras comenzaban a deshilacharse, flotando como telarañas al viento. Cada hilo que se soltaba parecía llevarse una parte de su calor, de su voluntad, de su nombre. Al llegar al final del sendero, la niebla ya cubría todo el pueblo. Las casas se desdibujaban. Las linternas parpadeaban, luchando por mantenerse encendidas. No se escuchaban pasos, ni voces. Ni siquiera el crujido de la madera. Gwangeon había caído en un silencio más denso que la neblina. Soo-min se dirigió a la antigua casa de su abuela, la única que parecía tener luz. El farol del pórtico colgaba torcido, lanzando sombras irregulares sobre las paredes de papel. La puerta se abrió sola, chirriando como si llevase años sin usarse. El interior estaba limpio, organizado. Era como si su abuela aún viviera allí. Tazas de té dispuestas sobre una bandeja, un brasero encendido, el aroma de hierbas secas flotando en el aire. Sobre una mesa baja, había un cuaderno abierto. La caligrafía era firme, antigua. Si estás leyendo esto, has abierto la caja. Ahora saben que estás aquí. Pasó la página. No confíes en la niebla. No sigas las voces. No cruces el río. Un golpe seco la interrumpió. Venía del tatami, como si algo se hubiese movido bajo el suelo. Aún sabiendo que debía salir, algo la obligaba a quedarse. Tal vez el miedo. Tal vez la necesidad de comprender por qué su abuela había dicho que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Bajo el futón, encontró una trampilla oculta. Tenía un candado antiguo, pero la llave que venía en la caja encajó perfectamente. Al girarla, un chasquido seco hizo que todo el suelo vibrara. La trampilla se abrió sola. De ella emergía un aire helado, húmedo, como el aliento de una cueva sin fondo. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Soo-min no llevaba linterna, pero la caja que había traído empezó a emanar un brillo tenue, rojizo, como si respondiera a su entorno. Sin pensarlo demasiado, bajó. Cada peldaño crujía bajo sus pies, y el aire se volvía más espeso. Al llegar al fondo, se encontró con un túnel estrecho tallado en piedra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Algunos parecían ojos. Otros bocas abiertas. Todos susurraban sin emitir sonido. Avanzó. Al final del túnel, una sala circular se abría como un útero de piedra. En el centro, había un pozo sin bordes, apenas un hueco negro rodeado por pilares de madera cubiertos de escrituras. En cada columna, una campana de bronce colgaba inmóvil. Pero lo que más llamó su atención fue lo que yacía en los muros. Decenas de retratos, todos idénticos. Caras pálidas, ojos vacíos, sonrisas siniestras. No eran fotos.
Eran rostros pintados con lo que parecía sangre seca. Uno de ellos era el suyo. Retrocedió. El pozo empezó a emitir un murmullo, como si muchas voces hablaran a la vez en un idioma antiguo. De su interior emergió un soplo de viento, y con él, algo más. Una figura alta, encapuchada, que no tocaba el suelo. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos. La figura se detuvo frente a Soo Min. En su mano extendida, sostenía otro hilo rojo, desgarrado. Lo dejó caer. Las campanas tintinearon solas. Cada sonido era un eco profundo, como si despertaran algo que dormía bajo la tierra. ¿Quién eres?, preguntó Soo Min, aunque su voz temblaba. La figura levantó la máscara. No tenía rostro. Solo carne lisa, sin ojos, sin boca. Pero aún así, sonrió. Y habló sin emitir sonido, directamente a su mente. Soy aquello que liberaste. Soo Min dio un paso atrás. ¿Qué quieres? Tu lugar. ¿Por qué? Porque tú me diste el permiso al cruzar el puente, al mirar por la ventana, al recibir la caja. La sala entera comenzó a temblar. El pozo comenzó a expandirse, como si su boca negra se estirara en dirección a ella. No me iré con ustedes, gritó. Ya estás con nosotros. El hilo de su muñeca se encendió en llamas por un instante, obligándola a soltar la caja. Esta cayó al suelo y se abrió. De su interior salieron volando decenas de hojas de papel que se clavaron en las paredes. De cada una, surgieron gritos ahogados. Soo Min corrió. Subió por la escalera, sintiendo las voces detrás de ella, rozándole los talones, susurrándole secretos prohibidos. Al cerrar la trampilla, el sonido se apagó de golpe, como si el mundo respirara por fin. Pero la paz duró apenas segundos. Un espejo del recibidor comenzó a empañarse. Soo Min se acercó, confundida. Desde el otro lado, no se reflejaba a sí misma, sino a la figura sin rostro, que la imitaba. Con un movimiento brusco, esa imagen extendió su mano y rompió el vidrio desde adentro. Soo Min gritó y retrocedió, pero lo único que salió del espejo fue un trozo de papel doblado. Al abrirlo, reconoció la caligrafía de su abuela. Ve al bosque. Busca la piedra negra. Entiérrala al pie del árbol más viejo antes del amanecer. Si no lo haces, ellos vendrán por ti. La casa comenzó a llenarse de susurros. Desde la cocina. Desde el techo. Desde adentro de las paredes. Y cada uno repetía su nombre. Soo Min. Soo Min. Soo Min. El hilo rojo colgaba de su muñeca, ya muy corto. Una última hebra lo mantenía entero. Y mientras corría hacia la puerta, comprendió que si esa hebra se rompía antes de encontrar la piedra, ya no sería Soo Min nunca más. La aldea de los susurros. Capítulo 3. El árbol que respira. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Soo Min corrió por el empedrado húmedo, mientras la niebla serpenteaba a su alrededor, pegajosa y densa, como si tuviera dedos que quisieran aferrarse a su piel. Las casas, torcidas y marchitas, parecían inclinarse hacia ella con cada paso. Todo el pueblo susurraba, aunque no se veía a nadie. Solo ventanas entornadas, luces que titilaban y puertas que se abrían apenas cuando ella pasaba, revelando sombras de cuerpos que nunca salían. Sujetaba el papel de su abuela con fuerza, mientras se dirigía hacia el bosque. Recordaba haberlo visto desde la colina, detrás del santuario, un bosque de árboles oscuros y altos, tan densos que ni la luna podía penetrarlo. El suelo del sendero crujía, y el hilo rojo seguía vibrando como si tuviera vida propia. Al llegar al borde del bosque, la niebla se detuvo. Como si no pudiera entrar. A Soo Min se le erizó la piel. Del otro lado, el aire era distinto. Más frío, más denso, pero menos irreal. No había susurros. No había reflejos. Solo el murmullo de las hojas, como si los árboles respiraran lentamente, de forma colectiva. El camino era estrecho, bordeado de raíces que parecían manos saliendo del suelo. A medida que avanzaba, el cielo desaparecía. Era como si el bosque cerrara la boca tras ella. El papel hablaba de una piedra negra, enterrada al pie del árbol más viejo. Pero no decía cómo encontrarlo. Soo Min se detuvo a tomar aire. Su respiración salía en nubes de vapor, y en una de esas nubes, una silueta apareció.
Una mujer de cabello largo y blanco, vestida con ropas tradicionales, la observaba desde el sendero. No se movía. No hablaba. Solo estaba allí, como si siempre hubiese estado. So-min tragó saliva. ¿Quién eres? La mujer levantó un brazo y apuntó hacia el interior del bosque. Sigue recto. No te desvíes. No hables con nadie. Luego desapareció, como humo entre ramas. So-min pensó en gritarle que volviera, pero recordó las advertencias. No seguir voces, no confiar en nada que aparezca sola. Avanzó más rápido, cada vez más profundo. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujir de sus pasos y el repentino aleteo de algo invisible entre los árboles. A lo lejos, comenzó a escuchar un murmullo. No voces, sino un sonido rítmico, como si alguien estuviera respirando profundamente. Un resplandor pálido se filtraba entre los troncos. So-min lo siguió, con el corazón latiendo como un tambor. Al llegar, lo vio. Un árbol colosal. Mucho más grande que los demás. Su tronco era tan ancho como una casa, su corteza estaba cubierta de símbolos antiguos tallados a fuego. Y en su base, una piedra negra que latía, como si tuviera un corazón adentro. So-min se acercó, sintiendo que sus pies se volvían más pesados con cada paso. El hilo rojo tiraba de su muñeca, vibrando con intensidad. Era allí. Tenía que enterrar la piedra. Miró a su alrededor. No tenía herramientas. Cayó de rodillas y empezó a cavar con las manos, apartando tierra húmeda y raíces. Cada vez que tocaba la piedra negra, esta emitía un leve suspiro, como si sufriera. Al fin, hizo un hueco lo bastante profundo. Cuando la piedra tocó el fondo, el árbol exhaló. Literalmente. Un aliento tibio y oscuro emergió del tronco, y una grieta se abrió en la madera, revelando un ojo. Un ojo enorme, amarillo, sin párpado, que la miró fijamente. So-min cayó hacia atrás, paralizada. El árbol habló. No con palabras, sino con una vibración que llenó el aire. Nos has sellado, pero no por siempre. La tierra comenzó a temblar. Las raíces se movían bajo sus pies. So-min se levantó con dificultad, pero antes de correr, algo cayó desde una rama alta. Un amuleto de metal, con forma de lágrima. Lo atrapó instintivamente. El temblor cesó. El ojo desapareció. La grieta se cerró. El bosque volvió al silencio. Pero cuando intentó retroceder, el camino había cambiado. Ya no era un sendero recto. Se había bifurcado en tres. Cada uno conducía a una parte distinta del bosque, y ninguno parecía familiar. So-min cerró los ojos. El amuleto en su mano temblaba, y al hacerlo, uno de los caminos parpadeó levemente con luz. Solo por un segundo. Sin otra opción, lo siguió. Mientras avanzaba, la vegetación cambió. Los árboles estaban más juntos, sus ramas más bajas, formando un techo. A lo lejos, un sonido diferente. Agua. Un río. Recordó la advertencia. No cruzar el río. Pero allí estaba. Un puente viejo, colgante, con sogas deshilachadas y tablas podridas. Y al otro lado, el pueblo. Podía verlo. Las casas. La colina. El santuario. No parecía una ilusión. Un susurro llegó desde el bosque, justo detrás de ella. So-min se giró. Nadie. Cuando volvió la vista al puente, una figura la esperaba del otro lado. Era ella. Exactamente igual a ella. Mismo rostro. Misma ropa. Pero con una diferencia. No tenía hilo rojo en la muñeca. La otra So-min levantó una mano. Sonrió. Y comenzó a caminar sobre el puente. No soy tú, murmuró So-min. Corrió hacia el río, sin cruzar el puente, bajó por la orilla. Las aguas eran negras, lentas, espesas. Pero había una roca que sobresalía en el centro. Al acercarse, el amuleto tembló de nuevo. Se iluminó con un destello azul y se rompió, dejando caer una pequeña piedra redonda dentro del río. El agua reaccionó. Un remolino se formó donde cayó la piedra, y del fondo emergió una figura larga y delgada, de piel translúcida, sin rostro, cubierta de vendas negras. No tenía pies. Solo flotaba. Alzó una mano, y la figura en el puente se detuvo. La falsa So-min gritó, pero no tenía boca.
Solo su cuerpo se sacudía. Luego, fue arrastrada hacia el bosque por raíces invisibles que emergieron del suelo. El río se calmó. El puente se desmoronó, cayendo al agua. So-min, temblando, subió de nuevo por la orilla. A lo lejos, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Era hora de regresar. Pero cuando volvió al borde del bosque, la niebla ya estaba esperándola. Y en medio de ella, un carruaje negro la esperaba. Sin caballos. Sin conductor. La puerta estaba abierta. La aldea de los susurros. Capítulo 4. El carruaje sin ruido. El carruaje permanecía inmóvil en la entrada del bosque, como si hubiera estado esperándola desde siempre. Tenía un diseño antiguo, tallado en madera negra cubierta de símbolos parecidos a los del árbol. Las ruedas no tenían radios. Eran círculos lisos que flotaban apenas sobre el suelo sin tocarlo. Una lámpara de aceite colgaba a cada lado, pero las llamas no titilaban con el viento. No emitían calor. Ni sombra. So-min se acercó lentamente, sintiendo como el aire alrededor del carruaje vibraba con una energía distinta, espesa, cargada de algo más que misterio. El interior parecía más grande de lo que debería ser, como si las leyes físicas no aplicaran en ese espacio. La tapicería roja de terciopelo no mostraba polvo, y sin embargo, olía a antigüedad, y a tierra húmeda. Ninguna criatura lo tiraba. No había caballos. No había ruedas que crujieran. Era como si el carruaje flotara suspendido entre el mundo de los vivos y algo más profundo. Una voz masculina habló desde dentro. Grave. Serena. So-min. Debes subir ahora. No queda mucho tiempo. Ella se quedó congelada. ¿Quién eres? Un guía. Solo eso. Fuiste convocada al círculo. Y estás retrasada. La puerta se cerró sola, con lentitud. Las lámparas parpadearon. El hilo rojo en su muñeca brilló una vez más, como si reaccionara a esa presencia. ¿Qué círculo? Silencio. Entonces, la puerta volvió a abrirse suavemente. Sube. Si no lo haces, el carruaje regresará por otro, y tú quedarás atrapada entre las raíces. So-min sintió un escalofrío tan intenso que pensó que su corazón se congelaría. Miró alrededor. El bosque detrás de ella no parecía el mismo por donde había venido. Las ramas colgaban como garras, y los árboles exhalaban una neblina oscura que se acercaba a pasos lentos. Una figura se arrastraba entre ellos. No caminaba. No respiraba. Solo se acercaba. Sin más opción, subió al carruaje. Apenas sus pies tocaron el interior, la puerta se cerró de golpe. El espacio cambió. No era un vehículo. Era un cuarto sin paredes. Un lugar suspendido en una dimensión intermedia. Podía ver la aldea por las ventanas, pero también veía otras cosas. Ciudades sumergidas, torres cubiertas de cuerpos, ríos que fluían al revés. El tiempo estaba torcido. Frente a ella, el conductor no era humano. Era un hombre alto con un sombrero negro, el rostro oculto tras una máscara de cuero con costuras que le cerraban los ojos y la boca. Aún así, hablaba con claridad. Has abierto la caja. Has entregado la piedra. Has visto el reflejo. Ahora debes enfrentar el círculo. So-min se sostuvo del borde del asiento. ¿Qué es el círculo? El origen. ¿De qué? De ellos. De nosotros. De ti. El carruaje comenzó a moverse. No hubo sonido. Solo una vibración bajo sus pies, como si flotaran a través del pensamiento de una criatura dormida. Las imágenes fuera de las ventanas se distorsionaban. Ahora veía cosas más inquietantes. Habitaciones con personas idénticas a ella mirando directamente hacia el cristal, aldeas derruidas donde niños sin ojos jugaban con sogas, un campo lleno de ataúdes abiertos, con personas que aún respiraban dentro. La niebla dentro del carruaje empezó a espesarse. El guía extendió su mano. Dame el hilo. So-min dudó. ¿Por qué? El círculo no tolera anclas al mundo físico. Si lo llevas, podrías fragmentarte. Ella lo miró. El hilo había sido su única defensa. Pero el brillo se había debilitado. Solo quedaban unos pocos centímetros. Lo desató lentamente. La bruma lo absorbió apenas se lo entregó. No cayó. No flotó.
Simplemente dejó de existir. ¿Y si no salgo de allí? El guía no respondió. El carruaje se detuvo. Frente a ellos, una gran estructura circular se elevaba entre el vacío. Parecía hecha de piedra y huesos. No tenía puertas. Solo un pasillo que descendía en espiral. A medida que bajaban, el aire cambiaba. No era frío. Era antiguo. El tipo de aire que solo se encuentra en lugares donde los dioses fueron olvidados. El guía desapareció cuando cruzaron el umbral. Soo-min estaba sola. Los escalones descendían por lo que parecía ser una torre invertida. En las paredes, tallados de personas gritando cubrían cada centímetro. Algunos eran tan detallados que parecían a punto de desprenderse. Al llegar al final, una cámara circular la recibió. Estaba iluminada por una luz que no tenía fuente, y en su centro, 7 figuras la esperaban. Rodeaban una mesa de piedra. Cada uno cubierto por túnicas negras. Ninguno mostraba rostro. Pero todos hablaban al mismo tiempo, con una sola voz. Bienvenida al círculo de Gwangeon. ¿Qué es esto? La raíz de tu sangre. La deuda de tu linaje. El error que intentaron enterrar. Uno de ellos dio un paso adelante y levantó un espejo redondo, del tamaño de una bandeja. La superficie estaba cubierta de agua negra. Sin tocarlo, el espejo flotó frente a Soo-min. Al mirar dentro, vio una imagen. Una niña. Su madre. Su abuela. Una línea de mujeres, todas con la misma expresión. Miedo. Tus antepasadas sellaron algo que no debían. Lo enterraron en Gwangeon. ¿Qué fue? Una idea. ¿Una idea? El primer susurro. La raíz de la voz que viaja sin cuerpo. ¿Por qué yo? Porque el sello se debilita cada generación. Y ahora, eres la última. La imagen del espejo cambió. Ahora era ella, en el tren, mirando por la ventana. Luego, ella bajando al santuario. Luego, algo que aún no había vivido, ella misma parada sobre una lápida con su nombre, pero siendo observada desde adentro. Soo-min apartó la mirada. ¿Qué debo hacer? Decidir. ¿Decidir qué? Si te unes, o si sellas lo que queda de ti para siempre. Uno de los encapuchados sacó una daga negra. Era curva, con inscripciones que brillaban en azul. Otro sacó una máscara blanca. Ambas fueron colocadas sobre la mesa. Tienes hasta que la bruma nos toque. Las paredes comenzaron a exhalar vapor. La decisión tenía que hacerse. Y solo una de las opciones permitía regresar con su nombre intacto. La aldea de los susurros. Capítulo 5. La decisión silenciosa. La niebla empezó a filtrarse por las grietas del suelo, como una criatura líquida que se arrastra en busca de carne tibia. A su paso, la piedra crujía como si se agrietara desde dentro, y las figuras encapuchadas del círculo no se movían, ni parpadeaban, ni respiraban. Solo la observaban. O algo dentro de ellas lo hacía. Frente a Soo-min, la máscara blanca y la daga negra reposaban sobre la mesa de piedra. No había instrucciones. No había un juicio. Solo esa oferta muda, esa bifurcación extraña que implicaba consecuencias permanentes. La máscara era lisa, sin orificios para los ojos ni la boca. Aún así, parecía observarla. Su superficie reflejaba su rostro, pero no su expresión. Era como si mostrara una versión de ella que ya había decidido. La daga, por otro lado, era un fragmento de noche pura. Su filo ondulado emitía un zumbido bajo, sordo, como un insecto atrapado en una habitación cerrada. En su mango, las inscripciones palpitaban al mismo ritmo que su corazón. Soo-min dio un paso atrás. ¿Y si no elijo? Las 7 figuras respondieron al unísono, sin abrir la boca. Entonces, serás elegida. El humo trepaba lentamente por los muros. De él emergían susurros en idiomas que ninguna lengua viva recordaba. Y sin embargo, los entendía. Eran promesas. Gritos. Clamores. Recuerdos que no le pertenecían. Uno decía, tu madre también dudó otro. Tu abuela eligió el silencio. Soo-min tragó saliva. ¿Y si me uno? ¿Qué soy entonces? Ecos. Voz. Sangre. Niebla. ¿Y si sello lo que queda de mí? Entonces ya no serás tú. Solo la idea de ti. ¿Hay alguna salida? Las figuras guardaron silencio. La niebla tocó el borde de la mesa.
En un impulso, Soo-min cerró los ojos y colocó la mano sobre la máscara. Una punzada recorrió su palma, como si el objeto aspirara parte de su piel. La alzó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso. Pero antes de ponérsela, una de las figuras se adelantó. Extendió una mano huesuda y colocó un tercer objeto sobre la mesa. Un pequeño cuenco de barro, lleno de cenizas. La voz surgió del centro del círculo. Ya no eran muchas. Solo una. Hay una tercera elección. Soo-min observó el cuenco. Las cenizas se removían como si ocultaran algo. ¿Qué es? La línea rota. La disolución. El olvido completo. ¿Morir? Peor. Entonces, ¿por qué ofrecerla? Porque algunos no deben continuar. Porque el linaje se contamina. Porque hay espíritus que solo pueden desaparecer cuando la raíz se quema. La niebla llegó a sus tobillos. Estaba helada, como metal sumergido en agua. La máscara, la daga, el cuenco. 3 finales. Ninguno limpio. Ninguno cierto. Soo-min pensó en su madre. En el funeral. En la casa vacía. En la llave. En el tren. En el susurro del espejo. En la figura que la imitaba en el puente. Y entonces pensó en algo más. En la niña que la guió en el pueblo. La de vestido blanco. ¿Esa niña? Preguntó. ¿Quién era? Una figura habló por separado. Una memoria. Una señal. Parte de ti. Parte de mí. La inocencia que llevaste contigo. La única parte que aún no fue tocada por el círculo. Soo-min miró sus propias manos. Ya no se veían igual. La piel estaba más pálida. La línea de su muñeca, donde antes estaba el hilo rojo, ahora era una cicatriz oscura, como una quemadura. El lazo se había ido, pero el vínculo permanecía. Había traído algo con ella desde que cruzó el puente. Algo que se alimentaba de sus elecciones. Volvió a mirar los objetos. Sintió náuseas. No quiero ser un eco. Entonces pon la máscara. Tampoco quiero ser olvidada. Entonces toma la daga. No quiero arrastrar esta sangre por más generaciones. Entonces vacía el cuenco. El silencio era espeso. La niebla le cubría las rodillas. La figura que colocó el cuenco se inclinó ligeramente, como si le ofreciera un consuelo sin palabras. La elección duele, porque eres consciente. Solo aquellos que entienden la profundidad de lo que dejan atrás sienten ese dolor. Por eso, el círculo se repite. Por eso estás aquí. Soo-min cerró los ojos. Escuchó su propio corazón. 1, 2, 3 veces. Luego, alzó la daga. La bruma retrocedió un poco. Las figuras se tensaron. La luz del lugar parpadeó como una vela a punto de extinguirse. ¿Elegiste el filo? Soo-min no respondió. Dio un paso hacia adelante, al centro del círculo, con la daga alzada. Luego se agachó frente al cuenco, y lo derramó. Las cenizas se esparcieron por la piedra y se elevaron en el aire, danzando en espiral como polvo atrapado en una corriente invisible. El círculo comenzó a disolverse. Las figuras se desmoronaron una a una, convertidas en humo. Los símbolos en las paredes se encendieron. El aire se quebró, literalmente, como si una superficie invisible se fracturara. La daga en su mano perdió el color. Se volvió gris. Se agrietó. El suelo tembló. Y entonces, la voz única habló de nuevo. Ahora no desde el círculo, sino desde dentro de su cabeza. Has roto la cadena. Soo-min sintió como el peso del lugar desaparecía, como si se desinflara una estructura que ya no tenía propósito. Todo se volvió blanco. Luego, silencio. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en la estación del tren. Era de día. El mismo tren que la trajo a Gwangeon pasaba lentamente frente a ella. Gente bajaba. Nadie la miraba. Nadie la reconocía. Miró su muñeca. No había hilo. No había cicatriz. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Como si nunca hubiera existido. Pero al girarse para ver el camino que llevaba al pueblo, ya no había nada. Solo árboles. Ningún sendero. Ninguna casa. Ningún santuario. Y entre los árboles, colgando de una rama baja, flotaba una sola campana de bronce.
inmóvil, sin sonido, observándola. La aldea de los susurros. Capítulo 6. La campana inmóvil. Soo-min se quedó paralizada frente al árbol. La campana colgaba a pocos metros del suelo, suspendida por una cuerda rojiza que no parecía cuerda, sino algo más orgánico. Palpitaba. Su superficie era de bronce opaco, pero al mirarla fijamente, se podía notar que reflejaba imágenes que no estaban allí. Fragmentos de habitaciones, ojos abiertos en la oscuridad, una mujer llorando en silencio. No se atrevió a acercarse. Había cruzado demasiado. Había perdido cosas que aún no comprendía, y sin embargo, algo en esa campana parecía llamarla por dentro. No con palabras, sino con un tirón sordo, profundo, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no recordaba. La estación detrás de ella seguía funcionando. La gente caminaba, subía al tren, hablaba por teléfonos. Todo parecía normal. Pero ya no lo era para Soo-min. La normalidad había quedado al otro lado de la grieta. Lo sabía por el silencio que llevaba en el pecho, por la ausencia de peso en su sombra, por esa certeza helada de que algo de ella se había quedado en el círculo. Volvió a mirar la campana. Y entonces, sin viento, sin movimiento alguno, sonó. No fue un tintineo. Fue un golpe seco. Un eco grave que le perforó los huesos. Todos a su alrededor parecieron ignorarlo, como si solo ella lo hubiera escuchado. Un segundo después, el suelo bajo sus pies tembló muy levemente. Apenas un suspiro de la tierra. Y de entre los árboles, surgió una figura. Era un anciano, encorvado, con un sombrero de paja raído y ropas tradicionales llenas de polvo. Sus ojos estaban cubiertos por una venda, pero caminaba con precisión. En sus manos llevaba un pequeño tambor, que giraba lentamente con cada paso que daba. No parecía amenazante. Pero tampoco parecía humano. Soo-min retrocedió un paso. El anciano se detuvo frente a la campana y levantó el rostro. ¿La escuchaste? Su voz era quebradiza, como papel seco. Sí, dijo Soo-min, sin poder evitarlo. Entonces no ha terminado. Ella frunció el ceño. Sellé el círculo. Derramé las cenizas. Me liberé. Liberaste una parte. Sellaste otra. Pero hay cosas más antiguas que el círculo. Soo-min sintió un peso nuevo en el estómago. ¿Qué es esa campana? Un vestigio. Lo que quedó después del primer eco. Fue colgada aquí mucho antes de que tú nacieras. De que el pueblo se fundara. De que tu linaje llevara sangre humana. Mi linaje. El anciano giró el tambor una vez más. El sonido era apagado, como si resonara dentro de una caja sellada. Tu familia no descendió de humanos. Nació de un pacto. De un susurro convertido en carne. La primera mujer de tu sangre fue tocada por aquello que vive entre los muros del mundo. Tu abuela intentó olvidarlo. Tu madre lo escondió. Tú fuiste la primera en abrir la caja sin miedo. Pero aún no sabes quién eres. Soo-min sintió que el aire se volvía más espeso. El árbol frente a ella crujió, y por un momento, le pareció que tenía rostro. Un rostro inmenso, hecho de grietas y corteza, con una boca que se movía muy lentamente. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Preguntó, retrocediendo. Porque elegiste la daga. La rompí. Pero al tocarla, marcaste tu destino. Ese metal no era un arma. Era una llave. Y ahora la puerta está abierta. La campana volvió a sonar. Más fuerte. Esta vez, su eco se arrastró por el suelo y las ramas, encendiendo las sombras con un parpadeo rojizo. Las personas en la estación seguían como si nada. Pero sus rostros, por una fracción de segundo, se distorsionaban. Ojos más oscuros. Sonrisas congeladas. Parpadeos demasiado lentos. Soo-min comprendió que ellos no eran reales. O al menos no completamente. Este mundo ya no era solo el suyo. El velo se había rasgado. El anciano se volvió hacia ella. Tienes una noche antes de que todo lo que queda se pliegue. ¿Pliegue? La realidad. El tejido. La línea que mantiene separado el susurro del cuerpo. Todo se va a replegar. ¿Y qué debo hacer? El anciano extendió el tambor. Soo-min dudó. Era pequeño, apenas del tamaño de su palma. Pero al tocarlo, un frío punzante le atravesó los dedos.
Imágenes le golpearon la mente. Una casa vacía, una puerta entreabierta, el sonido de un bebé llorando desde el sótano. Debes ir donde comenzó tu sangre. Donde la primera fue tocada. ¿Dónde es eso? El anciano alzó la mano lentamente y apuntó al horizonte, hacia las montañas cubiertas por una neblina espesa que parecía flotar sin moverse. Allí. En el valle sin nombre. Entre las piedras donde no crece nada. La campana tintineó por tercera vez. Y en ese instante, la estación desapareció. El suelo bajo sus pies cambió. Ahora era tierra húmeda. Las luces, las personas, los trenes, todo se desvaneció como un recuerdo borrado. El único sonido era el de las hojas agitándose por una brisa que no sentía. El anciano había desaparecido. Pero en el lugar donde había estado, el tambor seguía. Y junto a él, un mapa. No hecho con tinta, sino con cortes sobre una piel marchita. Un camino que cruzaba símbolos antiguos, rostros tallados, y marcas que palpitaban muy levemente. Soo-min lo tomó. Al hacerlo, su brazo derecho se marcó con un símbolo idéntico al del mapa. Como si la carne respondiera al pacto. La campana ya no colgaba. Y en su lugar, sobre la rama, flotaba la máscara blanca. La misma, esperando, observando. La aldea de los susurros. Capítulo 7. El valle sin nombre. Soo-min dobló el mapa con manos temblorosas. El símbolo recién grabado en su brazo ardía como si fuera tinta caliente que aún no se secaba. Cada línea del mapa se movía levemente, como si las rutas respiraran. Era un camino imposible, serpenteante, lleno de nombres que parecían haber sido borrados a propósito. Ningún lugar estaba identificado con palabras. Solo figuras, ojos, espirales, bocas abiertas y cruces invertidas. La única constante era un punto final, un círculo rodeado por espinas. El valle sin nombre. Miró a su alrededor. Todo era distinto. El tren, la estación, la gente, incluso el cielo, ya no existían. Estaba en un paraje marchito, bajo un cielo color ceniza. El suelo era arcilloso y húmedo, cubierto por ramas secas que crujían con cada paso. Un silencio espeso flotaba en el aire, como si el mundo hubiera dejado de respirar. El tambor seguía junto a ella. Aunque parecía inofensivo, cada vez que lo miraba, sentía un impulso casi instintivo de hacerlo girar. Y cuando lo hacía, aunque fuera solo una vuelta, escuchaba cosas. La primera vez oyó el susurro de su madre. No abras esa puerta. La segunda, una voz que nunca había oído antes, pero que sentía como parte de su interior. Debiste haber nacido muda. No lo giró más. Comenzó a caminar. Las montañas que debía alcanzar eran visibles al horizonte, pero nunca parecían acercarse. Por el contrario, cada paso la alejaba más de todo lo que conocía. El camino marcado en el mapa la llevó por senderos imposibles. Puentes de piedra que colgaban sobre abismos sin fondo, bosques donde los árboles tenían ojos cerrados que, a veces, se abrían al pasar, y colinas donde se escuchaban campanas, enterradas bajo tierra. Al llegar a una grieta profunda, el mapa vibró. Soo-min se detuvo frente a una abertura en el suelo. Era estrecha, casi como una herida, y desde dentro salía un olor a humedad, ceniza y sal. Tenía que cruzarla. Según el mapa, era el último umbral antes del valle. Se deslizó por la grieta, sintiendo como las paredes se cerraban tras ella. Adentro, no había luz. Solo una oscuridad que tenía cuerpo, que se adhería a la piel como una segunda sombra. El tambor en su mochila comenzó a girar solo. No con velocidad, sino lentamente, como si alguien lo acariciara desde dentro. Una voz resonó en la oscuridad. Soo-min, no era pregunta ni llamada. Era afirmación. Una bienvenida. Ella no respondió. Siguió arrastrándose por el túnel, que se tornaba cada vez más angosto y húmedo. A veces creía que ya no avanzaba en línea recta, sino en espiral descendente. El aire era espeso, cargado de una electricidad sorda. Su cuerpo comenzaba a temblar sin razón. Y entonces, justo cuando pensó que se asfixiaría, cayó. El túnel se abrió de golpe y Soo-min se deslizó hacia una ladera cubierta de polvo gris. El cielo era más oscuro allí. No había sol, ni luna. Solo una cúpula infinita de nubes negras que giraban muy lentamente, como un remolino estático.
Estaba en el valle sin nombre. No había árboles. No había ríos. Solo rocas puntiagudas y suelo agrietado. Y en el centro, visible desde cualquier punto, una estructura. Un altar circular hecho con fragmentos de huesos, madera quemada y símbolos tallados. Desde la distancia, parecía abandonado. Comenzó a caminar hacia él, sintiendo que cada paso drenaba algo de ella. No era cansancio. Era otra cosa. Como si partes de su historia fueran borradas a medida que se acercaba. Ya no recordaba el nombre de la calle donde creció, ni el color de los ojos de su madre, ni el día exacto en que llegó al pueblo. Pero sí recordaba la caja, la campana, la daga, y el tambor. Siempre el tambor. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del altar, notó que no estaba sola. Alrededor de la estructura, había figuras. Todas de pie, inmóviles. Cubiertas por capas de tela negra. Sin rostro. Sin voz. Pero cada una sostenía un objeto. Un espejo, una piedra, una máscara, una pluma, una jarra, una cuerda, y una daga idéntica a la que ella había tocado. Eran 7. Como el círculo. Y en el centro del altar, había un cuerpo. No estaba muerto. Tampoco vivo. Estaba suspendido, flotando ligeramente sobre la superficie, con los ojos cerrados. Era una mujer joven. Y Soo-min comprendió de inmediato quién era. La primera. La que había hecho el pacto. Su rostro era el mismo que el de todas las mujeres de su familia, pero sin el peso de generaciones. Su piel estaba cubierta de símbolos, y de su pecho salía un hilo rojo, que subía hacia el cielo y desaparecía en la nube giratoria. Uno de los encapuchados dio un paso adelante. Por primera vez, una figura del círculo hablaba con una voz individual. No era un eco colectivo. Era una voz femenina, vieja y rota. Ella aún canta. Por eso el mundo no ha cerrado. Por eso tú estás aquí. Soo-min tragó saliva. ¿Qué debo hacer? Cortarla. Matarla. Liberarla. O dejarla dormir. O reemplazarla. Reemplazarla. Alguien debe sostener el hilo. Si ella muere, el eco necesita un nuevo cuerpo. El tambor volvió a girar, solo una vez. Y Soo-min escuchó una última frase. Toda voz necesita un pecho donde resonar. Se acercó al altar. La primera flotaba, ajena, en un sueño sin tiempo. El hilo palpitaba. No era hilo. Era parte de su carne. Una extensión viviente. Soo-min sintió que sus dedos se movían solos hacia la daga que uno de los encapuchados sostenía. Si la corto, ¿se acaba? No se acaba. Cambia. ¿Y si la dejo? Todo se pliega. Lo real. Lo falso. Todo. El símbolo en su brazo brilló. Su sombra desapareció por completo. Soo-min levantó la daga. Y por primera vez, la primera abrió los ojos. La aldea de los susurros. Capítulo 8. Los ojos de la primera eran completamente negros, sin iris ni pupilas, pero dentro de su oscuridad danzaban pequeñas luces, como estrellas distantes atrapadas en un abismo. Soo-min quedó paralizada. La daga temblaba en su mano. Nunca había sentido una mirada así. No era humana, no era espiritual, era algo más antiguo que cualquiera de esas palabras. Aquella mujer no la observaba como si la reconociera, sino como si siempre la hubiese estado esperando. El hilo rojo que salía de su pecho vibraba suavemente. Cada pulso parecía una respiración, cada respiración, una palabra no dicha. Soo-min sintió el impulso de acercar la daga, de hacer lo que se esperaba de ella. Pero algo en su interior, algo muy profundo, la obligó a detenerse. La primera parpadeó. Las estrellas en sus ojos parpadearon con ella. Entonces habló. No con la boca, sino directamente en la mente de Soo-min. No fui la primera por elección. ¿Qué eres? Preguntó Soo-min en voz alta, temblando. Fui la primera cuerda en un instrumento sin manos. Una promesa pronunciada cuando el mundo aún no comprendía el peso de la voz. Soo-min sintió que cada palabra le resonaba en los huesos. Quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si las raíces del altar la hubieran absorbido. ¿Fuiste humana? Lo fui. Y luego dejé de serlo. Ahora soy eco, voz, puente. Lo que susurra cuando la realidad duda.
El hilo rojo comenzó a enrollarse lentamente alrededor del brazo de Soo-min. No la apretaba. Era una caricia lenta, hipnótica. ¿Por qué mi familia? Porque una de ustedes escuchó cuando nadie más lo hizo. Aceptó lo que nadie debía aceptar. Y desde entonces, la línea ha cargado el canto. ¿Y si lo corto? ¿Y si te libero? La mujer sonrió. Por primera vez, su rostro mostró una emoción real. Tristeza. Entonces el canto buscará un nuevo cuerpo. Y tú ya estás vacía. Soo-min sintió un vacío creciente dentro del pecho. Como si algo estuviera drenando sus recuerdos, su historia, su yo. No quiero desaparecer. Nadie desaparece. Solo se transforma. ¿Crees que eres tú misma ahora? Has sido moldeada por los símbolos, por el tambor, por la campana. Por las decisiones de otras. Ya no caminas sobre el suelo, caminas sobre sus ecos. Las figuras encapuchadas seguían en círculo. No se movían. No hablaban. Solo eran testigos. Entonces, ¿cuál es la salida? Preguntó Soo-min. La primera ladeó la cabeza. No hay salida. Solo hay dirección. Y el altar comenzó a cambiar. El círculo se expandió. Las piedras se elevaron, girando lentamente en el aire. El cielo se abrió en una espiral, dejando ver una oscuridad aún más profunda. Y del cielo, descendió algo. Una figura. Era Soo-min. O una versión de ella. Vestía igual, tenía el mismo rostro, pero sus ojos eran completamente blancos. Su piel, grisácea. Y alrededor de su cuello, colgaba una campana rota. «Esa no soy yo», susurró Soo-min. La figura descendió flotando y aterrizó frente a ella. No sonreía. No respiraba. Solo la miraba. Luego, extendió la mano. «¿Qué es esto?», gritó Soo-min. La primera respondió sin moverse. La versión de ti que eligió el silencio. La que selló la verdad sin entenderla. La que se convirtió en sombra para proteger a los demás. ¿Por qué la veo? Porque debes enfrentarte a ti misma antes de cortar el hilo. La figura imitó cada uno de sus movimientos. Cada respiración. Cada temblor. Soo-min sintió como el tambor comenzaba a girar de nuevo. Esta vez no podía detenerlo. Cada giro liberaba imágenes. Su madre llorando frente al santuario. Su abuela quemando un espejo. Una niña pequeña, sentada frente a una pared, murmurando palabras que no eran coreanas, ni humanas. La figura frente a ella dio un paso. Soo-min levantó la daga. «No soy tú», dijo. La otra no respondió. Solo alzó su mano. Y de su muñeca colgaba el mismo hilo rojo, pero cortado. Y en ese momento, Soo-min comprendió. Esa versión de ella había huido. Había dejado que el canto se apagara, y con ello, había condenado a otra. A una más joven. A una más débil. A una inocente. «Eres la cobarde», susurró. Y la otra asintió. La daga en la mano de Soo-min brilló. El símbolo en su brazo ardió. Las estrellas en los ojos de la primera comenzaron a apagarse. «¿Y si corto el hilo, pero tomo tu lugar?». La primera no respondió. Solo cerró los ojos. Soo-min alzó el ano. Pero en lugar de acercarla al hilo, la clavó en su propia palma. La sangre brotó, espesa, negra. No cayó. Flotó. Se enroscó alrededor del hilo rojo. Lo tiñó. Lo cambió. La figura frente a ella gritó. Se desintegró. Y con ella, todas las figuras encapuchadas. El altar crujió. El cielo estalló en silencio. Y el canto se detuvo. La primera desapareció. El hilo cayó al suelo, convertido en ceniza. Soo-min estaba sola. Pero en su pecho, el tambor seguía girando. La aldea de los susurros. Capítulo 9. Donde empieza el eco, el altar se desmoronó en silencio. No fue un estruendo, ni un colapso caótico. Simplemente, dejó de ser. Las piedras que lo formaban se convirtieron en polvo antes de tocar el suelo, y el polvo se disolvió en el aire sin dejar rastro. El cielo, que había girado como un remolino negro sobre la escena, comenzó a cerrarse lentamente, pero no volvió a ser cielo. Ahora era una superficie gris, opaca, que parecía latir como una membrana viva. Soo-min cayó de rodillas sobre la tierra.
El tambor seguía girando en su pecho, aunque ya no lo tocaba. Ya no lo sostenía. El tambor ahora era parte de ella. Sentía cada vuelta como una sacudida en su alma, una vibración constante que no podía ignorar, ni apagar. Intentó respirar profundamente, pero no había aire. No lo necesitaba. Su cuerpo funcionaba aún, pero sentía que ya no respondía a las mismas reglas. Ya no tenía hambre. Ya no sentía el peso de su cuerpo. Incluso su sombra, que no la había acompañado desde que entró en el valle, comenzaba a volver. Pero no era su sombra habitual. Era más larga. Más delgada. Y no se movía como ella. El silencio del lugar era antinatural. No era la ausencia de sonido. Era la imposibilidad del mismo. Como si incluso la idea de ruido hubiera sido arrancada de la existencia. Y entonces, una palabra. Una sola, surgió desde dentro de su cabeza. No como un pensamiento, sino como una semilla que se partía desde su médula. Inicio. Soo-min alzó la vista. Frente a ella, donde antes estuvo el cuerpo de la primera, se abría ahora una grieta. No era un túnel, ni una cueva. Era una fractura en la realidad. Como si alguien hubiera rasgado el mundo desde adentro, dejando expuesta una oscuridad sin fondo. De la grieta emergía una luz blanca, pálida, sin calor. Y en ella, una figura se perfilaba. No caminaba. Flotaba. Era humanoide, pero no del todo. Su rostro no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, cubierta por cientos de símbolos que se movían como tinta en agua. Cada uno de esos símbolos se parecía a los del tambor. Cada uno parecía respirar. La figura se detuvo frente a ella. No hablaba. Pero Soo-min escuchó su voz. Eres el eco que resonó más fuerte. ¿Qué soy ahora? Preguntó ella, con la garganta cerrada. Eres el tambor. Eres la cuerda. Eres la siguiente. ¿La siguiente qué? La que no elige. La que observa. La que recuerda. El eco convertido en forma. La figura alzó una mano. Su palma era un espejo. Pero Soo-min no se reflejaba. Lo que vio fue una sucesión de imágenes. Aldeas antiguas, mujeres entregando bebés a los árboles, rituales en lo alto de acantilados, ojos surgiendo de la tierra como brotes. Y en todas esas imágenes, el mismo símbolo, el que llevaba grabado en el brazo, el tambor, la campana, el hilo. Todo esto, se repite, hasta que alguien cante sin temor. Hasta que el eco no necesite cuerpo. ¿Y yo? Tú eres el puente. La grieta se expandió. De su interior comenzó a salir un sonido. No era un canto. No era un grito. Era algo más elemental. Algo que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Una vibración que la atravesaba, que le recordaba que existía algo más allá de los sentidos. Soo-min se cubrió los oídos instintivamente, pero no sirvió de nada. El tambor dentro de su pecho se detuvo. La figura la señaló. Puedes cerrar la grieta. ¿Cómo? Con tu nombre. Soo-min dudó. ¿Mi nombre? El verdadero. El primero. Ella frunció el ceño. Buscó en su memoria, pero no encontró nada. Sabía cómo se llamaba. Soo-min. Pero eso no era lo que pedían. Lo sentía. Soo-min era el nombre que le dieron. Pero no el que había nacido con ella, el que había surgido con el eco. No lo sé. Entonces busca. En el tambor. En la campana. En la sangre. Volvió a mirar su sombra. Ya no la seguía. Se había puesto delante. Y al observarla bien, se dio cuenta de que tenía forma propia. Se movía sin imitarla. Y de su pecho también colgaba algo. No un tambor, ni un hilo. Una máscara. La misma máscara blanca que había visto tantas veces. La máscara que había rechazado. ¿Tú eres yo? La sombra se volvió lentamente, como si le costara. Soy la parte que aceptó. La que no preguntó. La que dejó de sentir. ¿Y por qué estás aquí? Porque viniste demasiado lejos. Y ahora debes ser entera. Soo-min sintió un dolor agudo en el centro de su frente. El símbolo brilló por última vez. Entonces lo vio. No con los ojos, sino con todo su ser. El nombre. El verdadero. No era una palabra humana.
Era una combinación de sonido, imagen, color, emoción y recuerdo. Era el instante en que la primera había sido tocada. Era el eco del primer susurro. Era el acorde que el universo había intentado silenciar desde entonces. Lo pronunció sin labios. Lo exhaló como una mierda. Y la grieta tembló. La figura sin rostro retrocedió. ¿Has recordado? ¿Qué sucede ahora? El eco duerme, pero sueña. Y en su sueño, tú caminas. La grieta comenzó a cerrarse. La sombra de So-Min fue absorbida por el suelo. El tambor dentro de su pecho se desarmó, girando una última vez. Y cada símbolo que la había marcado, desapareció. No había altar, no había valle, no había cielo. Solo ella. De pie en el umbral de lo que alguna vez fue Gwajeon. Y frente a ella, un sendero nuevo. Uno que no estaba en el mapa. Uno que no llevaba al pasado, sino al principio. La aldea de los susurros. Capítulo 10. El sendero de la voz. So-Min comenzó a caminar. No lo decidió. No lo pensó. Fue como si sus pies supieran a dónde ir antes que ella. El nuevo sendero no tenía árboles, ni rocas, ni tierra reconocible. Era una superficie translúcida, apenas sólida, que palpitaba débilmente con cada paso que daba. Parecía estar hecha de voces congeladas, de ecos solidificados. Bajo sus pies se escuchaban susurros apagados, como si estuviera caminando sobre miles de secretos enterrados. El aire era espeso, cargado de electricidad invisible. A lo lejos, no había horizonte. Solo un espacio sin dirección, sin arriba ni abajo. Un lugar suspendido entre el fin de lo que fue y el inicio de lo que nunca debió ser. El tambor ya no estaba en su pecho. Sin embargo, sentía su ritmo dentro de los huesos. Ya no era un objeto separado de ella. Era su pulso. Y su sombra no había vuelto. La última vez que la vio fue al borde del valle. Había sido absorbida por la tierra con una expresión que no olvidaría jamás. Una sonrisa sin emoción, como si supiera algo que ella aún no entendía. La máscara blanca había desaparecido junto con ella. Y, aún así, So-Min sentía que la estaba siguiendo. Como si los caminos estuvieran entrelazados. Avanzó durante lo que podrían haber sido horas o instantes. El tiempo no tenía forma en ese lugar. No envejecía. No respiraba. Solo caminaba. Entonces el camino cambió. De pronto, sin advertencia, sus pies tocaron agua. Un lago plano y negro se extendía frente a ella. La superficie era tan lisa que reflejaba el cielo inexistente sobre su cabeza. No había olas, ni brisa. Solo un espejo líquido que no devolvía su imagen. Dio un paso y el agua no se agitó. Un segundo paso, y la superficie tembló ligeramente, como si respondiera a su presencia con cierto respeto. Cuando estuvo completamente sobre el lago, el camino detrás de ella desapareció. Solo podía avanzar. Y entonces lo escuchó. No con los oídos. Con todo su ser. Una melodía antigua. Hecha de notas que no pertenecían a ningún instrumento conocido. Cada tono le traía una sensación diferente. Hambre, pérdida, frío, una memoria lejana de una voz maternal cantando bajo la lluvia. So-Min sintió que sus ojos se humedecían. No por tristeza, sino por reconocimiento. Aquella melodía no le era ajena. Era suya. Parte de ella. Como si hubiera nacido con ese canto adherido a la médula. La música provenía del centro del lago. Y allí, algo se formaba. Primero fue un destello. Luego, una figura. Alta, delgada, sin rostro. Parecía estar hecha de humo contenido dentro de un traje ceremonial. Flotaba ligeramente sobre el agua, sin perturbar su superficie. En sus manos llevaba un instrumento imposible. Parte flauta, parte tambor, parte garganta. Cada nota que tocaba no era solo música, era palabra. So-Min se acercó lentamente. ¿Qué eres?, preguntó. La figura se detuvo. El instrumento se deshizo en el aire como ceniza al viento. Soy lo que queda cuando el eco no encuentra hogar. ¿Un espíritu? Soy anterior al espíritu. Soy la voz antes de la boca. ¿Por qué estoy aquí? Porque elegiste el canto. Porque no cortaste. Porque no callaste. La figura se inclinó levemente, como si saludara. Cada generación tiene una que recuerda.
Pero tú fuiste más allá. Abriste la raíz. Tocaste el núcleo. Has creado un sendero que nadie pisó antes. Soo-min sintió vértigo. No por miedo, sino por la vastedad de lo que se abría frente a ella. ¿Y qué hay al final? Nada. Y todo. Si caminas lo suficiente, escucharás la primera palabra. Aquella que aún retumba en los huecos del universo. Pero cuidado, porque conocerla puede arrancarte de ti misma. ¿Qué pasa si no la quiero oír? Entonces te quedarás aquí. En este lago. Entre el eco y la carne. Ni viva ni ausente. Serás solo susurro. Un puente que nunca lleva a ninguna parte. Soo-min guardó silencio. Miró sus manos. Ya no estaban cubiertas de sangre, pero sus uñas estaban negras, y sus palmas parecían llevar escritos miles de nombres que no podía leer. La figura extendió una de sus manos hacia ella. Camina conmigo. Te mostraré dónde nació la voz. Ella dudó solo un instante. Luego, tomó aquella mano hecha de humo y sonido. El lago se estremeció. Y bajo sus pies, comenzaron a aparecer escenas, como si caminaran sobre una pantalla líquida. Una mujer dando a luz bajo la tierra. Una anciana pintando símbolos con su lengua. Un niño con ojos negros siendo enterrado mientras reía. Una ciudad construida sin ventanas. Un árbol con campanas colgando de cada rama, y bajo él, una figura idéntica a Soo-min, bailando con los ojos vacíos. Cada paso era una historia. Cada historia un grito enterrado. Y entonces llegaron a una isla. En medio del lago. Pequeña. Solitaria. Con una sola estructura. Una puerta. Hecha de piel. Cosida con hilo rojo. Palpitaba. Esta es la entrada, dijo la figura. Aquí empezó todo. Atrás de esa puerta está. La palabra. El origen. Pero también el precio. ¿Cuál es? Tendrás que pronunciar tu nombre completo. No el que heredaste. El verdadero. El que contiene todos los nombres que has sido. Y si no puedes recordarlos, si titubeas, si olvidas uno solo, no abrirás la puerta. Serás parte de ella. Soo-min sintió que el aire se volvía más denso. El tambor en su pecho volvió a latir. Se acercó lentamente a la puerta. La piel se tensó al sentirla. El hilo rojo se encendió. Y entonces, del otro lado. Alguien tocó. Una sola vez. Una llamada, desde adentro. La aldea de los susurros. Capítulo 11. La puerta de piel. El golpe en la puerta resonó con un sonido seco y húmedo, como si la piel misma hubiera sido punzada por un dedo invisible. Soo-min contuvo el aliento, sintiendo como todo su cuerpo respondía a ese único toque. Era una llamada y, al mismo tiempo, una advertencia. Como si la puerta supiera que alguien había llegado al final del camino, pero que aún debía decidir si abrir o quedarse encerrada para siempre. La piel se tensó y tembló bajo su mano. El hilo rojo que la cosía brillaba con una intensidad creciente, como un pulso que marcaba el ritmo de su corazón. Soo-min dio un paso atrás, observando la superficie viva y casi palpitante que la separaba del interior de la puerta. Intentó recordar las palabras que la figura de humo le había dicho. Debía pronunciar su nombre completo, no el nombre que llevaba, sino el verdadero, aquel que contenía todos los nombres que había sido a lo largo de las generaciones. El nombre que era más que un sonido, que era esencia, historia, eco y promesa. Pero su mente era un torbellino de recuerdos borrosos y fragmentados. ¿Cómo podría recordar algo que nunca había sabido? La única certeza era que el nombre estaba conectado con todo lo que había vivido y con todo lo que aún estaba por descubrir. Volvió a tocar la puerta. Esta vez con más decisión. Sintió una corriente fría subir desde sus dedos hasta el pecho. El tambor dentro suyo latió con fuerza y el hilo rojo vibró. Mi nombre es Soo-min, dijo en voz baja. La puerta no respondió. No se abrió ni cedió. No hubo ni un susurro, ni un sonido que indicara que había sido reconocida o rechazada. Soo-min repitió su nombre, esta vez con más fuerza, intentando convocar no solo la palabra, sino la historia que conllevaba. Soo-min. De pronto, la piel que formaba la puerta comenzó a mostrar grietas minúsculas.
A lo lejos, la superficie que los rodeaba empezó a temblar y distorsionarse, como si la realidad misma se preparara para un cambio irreversible. Una voz lejana, apenas audible, empezó a filtrarse a través de la barrera. No basta con decir tu nombre. So-min dio un paso atrás, confundida y asustada. ¿Qué más debo hacer?, preguntó, sin poder evitar que su voz temblara. La voz continuó, esta vez un poco más clara, aunque aún lejana y fragmentada. Debes recordar. Debes ser todas las voces que resonaron antes que tú. Debes aceptar el peso de cada eco que llevas dentro. So-min cerró los ojos y dejó que las imágenes inundaran su mente. Vio rostros y voces, memorias y secretos, fragmentos de su linaje y de aquellos que caminaron antes que ella. Vio la mujer que había sido la primera en escuchar el susurro, la niña que había sido la primera en temer la canción, la madre que había intentado ocultar la verdad, y la abuela que había luchado para detener la cadena. Sintió el peso de cada historia como un manto que la cubría y la comprimía. Y en medio de todo eso, escuchó un susurro. No era solo un nombre, sino una melodía. Un nombre entero compuesto de sonidos y emociones que se entrelazaban. Volvió a la puerta. Con voz clara y firme, intentó pronunciar esa melodía, aquel nombre que no era solo suyo. Sue-Mira. La piel vibró. Las grietas se expandieron hasta formar una línea que recorrió toda la superficie como una cicatriz viva. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No hacía ruido, ni chirridos. Simplemente cedió, como si el tejido que la formaba se estuviera disolviendo. So-min contempló el interior. No era un espacio físico. Era un vacío absoluto, pero no frío ni oscuro. Era una negrura luminosa, una ausencia que contenía todo. Y dentro de esa oscuridad, una voz nueva. Has llegado al principio del eco. Una figura emergió de la nada. Era una mujer, pero más que humana. Sus ojos brillaban con un fuego plateado. Su piel parecía estar hecha de sombras y luz. En sus manos sostenía un tambor idéntico al que So-min había llevado consigo todo el tiempo. Yo soy el origen y el final. La que dio voz al susurro y la que escucha en el silencio. So-min sintió una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sin poder apartar la mirada. Quiero que entiendas. Que comprendas que el eco no es una maldición ni una prisión. Es un regalo. Un puente entre lo tangible y lo invisible. Pero también es una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Ser la voz que lleva las historias. Que no permite que el olvido reine. Que sostiene la memoria de los que ya no pueden hablar. La mujer extendió su mano hacia So-min. ¿Acepta ser la voz? El tambor en el pecho de So-min vibró con fuerza, casi dolorosamente. Ella asintió. En ese instante, sintió cómo el vacío la envolvía, cómo la luz y las sombras se mezclaban en su piel y cómo todas las voces y ecos dentro de ella se unían en un solo canto. La puerta se cerró detrás de ella. El sendero desapareció, dejando solo la sensación de que algo había cambiado para siempre. Y So-min supo que su camino apenas comenzaba. La aldea de los susurros. Capítulo 12. La voz en la niebla. El vacío donde la puerta se había cerrado era ahora un espacio sin límites. So-min sentía como el eco de todas las voces que había aceptado vibraba dentro de ella, como una sinfonía incompleta que pedía ser escuchada y comprendida. La mujer que se presentó como el origen la había dejado sola en ese lugar intangible, donde la luz y la sombra parecían fundirse en un susurro perpetuo. De repente, una niebla densa comenzó a levantarse. No era una niebla común. Tenía un brillo casi iridiscente, y su aroma era una mezcla de tierra mojada, humo y un dejo metálico. So-min supo que la niebla no era solo vapor, sino una manifestación más del eco que ahora habitaba en ella. Avanzó a tientas, guiada por una voz que parecía susurrar desde todos lados y ninguno a la vez. Bienvenida al umbral de las memorias, dijo la voz. Aquí viven los secretos que el mundo olvidó, los relatos que el tiempo quiso borrar. Las palabras no tenían un origen visible, pero So-min las escuchaba claramente. Se dio cuenta de que la voz no era una sola. Eran muchas, entrelazadas en un coro sutil, como el murmullo de hojas mecidas por el viento. De la niebla surgieron figuras.
No estaban completas. Parecían hechas de humo y fragmentos de luz. Algunas tenían rostros, otras solo sombras que recordaban la forma humana. Todas giraban lentamente a su alrededor, observándola con una mezcla de espera y nostalgia. Una de las figuras se acercó. Era una mujer joven, con ojos tristes y labios partidos. Su piel parecía estar hecha de papel antiguo, lleno de letras y símbolos apenas legibles. «Soy una historia olvidada», susurró la figura. «Fui contada y luego borrada, como todas las voces que no encuentran oídos». So-min sintió que esa figura representaba algo más que un recuerdo. Era parte de ella, de todas las generaciones que la antecedieron y que aún luchaban por ser escuchadas. «¿Qué debo hacer con ustedes?», preguntó. «Escúchanos. Cuéntanos. No dejes que nos pierdan de nuevo», respondió la mujer de papel. Otras figuras se acercaron, susurrando fragmentos de relatos. Una tragedia olvidada, un amor imposible, un grito silenciado en la oscuridad. So-min comprendió que no solo debía llevar el eco en su interior, sino que también debía ser el canal que diera voz a todas esas historias. La niebla se espesó. Y entonces, un nuevo sonido apareció. Un tambor lejano, firme, que marcaba un ritmo constante y profundo. Era familiar. Era suyo. La voz del tambor se mezcló con los susurros, formando un ritmo que llamaba a So-min a seguir adelante. Al fondo, entre la niebla, apareció un camino. No era sólido, sino hecho de luces parpadeantes y ecos suspendidos. Un sendero hacia lo desconocido. So-min sintió que debía avanzar. No había otra opción. Con cada paso, las voces en la niebla crecían en intensidad y claridad, hasta que pudo distinguir palabras completas, emociones profundas, deseos reprimidos. Se sentía como si caminara dentro de un mar de almas, cada una esperando ser liberada a través de su canto. Entonces, una figura más apareció. Era diferente. No hecha de humo ni de luz, sino completamente real. Una mujer mayor, con ojos penetrantes y una sonrisa cansada. «Has llegado lejos», dijo la mujer. «Pero tu camino aún no termina». «¿Quién eres?». «Soy la que sostiene el eco cuando la voz falla. La guardiana de los susurros». So-min se dio cuenta de que esa mujer era una versión futura de sí misma, o tal vez un espejo de lo que podría llegar a ser si aceptaba plenamente la carga. «¿Qué debo hacer ahora?». «Debes aprender a cantar sin miedo. A usar el eco para sanar, para recordar, para proteger. Pero también debes saber que cada canción tiene un precio». «¿Cuál es ese precio?». «La voz que sostiene el eco nunca puede callar. Nunca puede alejarse. Siempre estará atada a las historias, a los secretos, a los susurros». So-min sintió el peso de esas palabras, pero también una extraña paz. Comprendió que la maldición que había temido no era sino un compromiso profundo con la memoria y la verdad. La mujer mayor extendió su mano y So-min la tomó. Juntas, comenzaron a caminar por el camino de luces y ecos, mientras la niebla se disipaba lentamente y el tambor marcaba el ritmo de una nueva historia que apenas comenzaba. La aldea de los susurros. Capítulo 13. El canto que nunca muere. El camino de luces y ecos se extendía ante So-min como un río de estrellas flotantes, ondulando y cambiando con cada uno de sus pasos. La mujer mayor que la acompañaba parecía moverse con una tranquilidad imperturbable, pero So-min sentía que bajo esa calma se escondía una sabiduría profunda y un peso tan grande como el suyo. «Cada historia, cada susurro que sostienes», dijo la mujer, «es una semilla. Algunas florecen en luz, otras se pudren en la sombra. Pero todas necesitan ser cantadas para existir». So-min asintió, sintiendo el tambor dentro suyo como un corazón vivo que dictaba el compás de su destino. Las luces a su alrededor vibraban y parecían responder a ese ritmo, formando patrones y figuras que solo ella podía interpretar. En un momento, las luces se agolparon en una figura que emergió lentamente del sendero. Un joven vestido con ropas antiguas, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y desafío. So-min sintió que lo conocía, aunque no recordaba cómo. «¿Quién eres?», preguntó, la voz más suave de lo que esperaba. «Soy un eco atrapado», respondió él. «Alguien que cantó demasiado fuerte y pagó el precio. Ahora soy parte de la historia que nunca se detiene».
¿Por qué estás aquí? Para recordarte que no estás sola. Que el canto que sostienes tiene fuerza y peligro. Que hay quienes quieren silenciarlo para siempre. Soo-min miró a su alrededor. El camino parecía extenderse infinitamente, pero en los bordes de su visión notó sombras moviéndose, figuras encapuchadas que susurraban maldiciones y amenazas, intentando desgarrar el tejido de luz que los protegía. ¿Quiénes son? Los silenciosos, contestó la mujer mayor. Aquellos que temen al eco. Que desean el olvido. Ellos acechan siempre, intentando apagar la voz que tú debes sostener. Soo-min sintió un escalofrío. Pero en vez de retroceder, apretó el puño y recordó la daga, la campana y el tambor que había llevado en su viaje. No eran solo objetos. Eran símbolos, armas, recuerdos. No los dejaré ganar, dijo con determinación. Este canto es mío, y de todos los que se atreven a escucharlo. El joven sonrió, con una melancolía luminosa. Entonces prepárate. Porque el canto que nunca muere también es el canto que enfrenta la oscuridad eterna. El sendero se volvió más angosto, y las sombras encapuchadas comenzaron a rodearlas, susurrando con voces quebradas que parecían traspasar la piel y llegar al hueso. Soo-min sintió que el tambor dentro de ella latía con más fuerza que nunca, y el eco de esas pulsaciones resonaba en las paredes invisibles del lugar. Entonces, la mujer mayor detuvo el paso y se volvió hacia ella. Aquí es donde aprendes el verdadero poder del canto. No solo el que se oye, sino el que se siente. El que puede construir y destruir. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió y las sombras las atraparon. Pero no había miedo. Había un despertar. En la oscuridad, Soo-min comprendió que el canto no era solo sonido. Era memoria, era vida, era resistencia. Y mientras las sombras intentaban callarla, ella cantó. No con voz, sino con alma. Con el tambor que latía en su interior. Con la fuerza de todas las voces que la precedieron. El canto se volvió luz, y la luz disipó las sombras. Cuando abrió los ojos, el camino había cambiado. Las figuras encapuchadas se habían ido. Y delante de ella, una nueva puerta apareció. No hecha de piel esta vez, sino de cristal puro, reflejando infinitas versiones de ella misma. El canto nunca muere. Solo se transforma. Y Soo-min estaba lista para enfrentarlo. La aldea de los susurros. Capítulo 14. El último susurro. La puerta de cristal brillaba con una luz suave, casi hipnótica. Soo-min se acercó con cautela, observando las múltiples imágenes reflejadas en su superficie. Versiones de sí misma en diferentes momentos, diferentes vidas, diferentes decisiones. Cada reflejo parecía susurrarle algo distinto, fragmentos de historias, ecos de voces pasadas que aún buscaban ser escuchadas. Sintió el tambor en su pecho palpitar con fuerza, como un llamado definitivo. Sabía que cruzar esa puerta sería el último paso, el último suspiro de un camino que comenzó mucho antes de que ella existiera y que continuaría mucho después. Con una respiración profunda, colocó la mano sobre el cristal. No era frío ni caliente, sino extraño, como si la puerta estuviera viva, respirando junto a ella. En ese instante, las imágenes comenzaron a moverse, transformándose en escenas. La aldea de Gwangeon, el Valle de los Susurros, las mujeres que habían llevado la carga antes que ella, y la figura enigmática de la primera. Cada imagen transmitía una verdad sencilla y poderosa. El eco de la voz que se niega a morir, la resistencia de quienes luchan contra el olvido, el peso y la luz que conlleva sostener la memoria. La puerta se abrió sin ruido, y Soo-min cruzó el umbral. Al otro lado, no había nada parecido a lo que esperaba. No había oscuridad ni luz. Solo un espacio infinito donde las voces se entrelazaban, cantando juntas un himno ancestral. Ella era parte de ese canto ahora. No solo una voz aislada, sino la suma de todas las voces que la precedieron y que vendrían después. Sintió como la responsabilidad que había temido se transformaba en fuerza. En su pecho, el tambor resonaba como nunca antes, marcando el ritmo de un nuevo comienzo. En ese instante supo que su historia no era solo suya. Era la historia de todos aquellos que se niegan a ser olvidados. El canto que nunca muere. La voz que siempre vuelve a susurrar, incluso en el silencio más profundo.
Y así, mientras las voces se alzaban en un eco eterno, Somin se preparó para ser la guardiana del susurro, la voz que desafía al olvido y mantiene viva la memoria. Dale like si quieres descubrir más misterios ocultos en las sombras y susurros del pasado. ¿Estás listo para escuchar la próxima historia?